Parte 1. Solo queda una habitación, dijo mi jefe, con la voz baja y tensa, esa que usaba cuando algo no salía según lo planeado pero se negaba a mostrar frustración. La recepcionista estaba detrás del mostrador con una sonrisa cansada, mientras la tormenta afuera sacudía las ventanas como un huésped impaciente exigiendo entrar. El vestíbulo olía ligeramente a alfombra húmeda y café quemado, y el viejo reloj de la pared hacía tic-tac con demasiada fuerza, como si contara cada segundo de ese silencio incómodo. No dudé ni un instante antes de responder, entonces dormiré en el sofá. Sonó más ligero de lo que me sentía, casi alegre, como si ofreciera quedarme con la porción más pequeña de un pastel. En realidad, solo quería terminar el momento, pasar por alto la extraña tensión que apareció en el mismo instante en que nos dimos cuenta de que compartiríamos habitación. El viaje ya había sido largo. Lo que se suponía que sería una simple salida de trabajo por una noche se convirtió en una pesadilla logística cuando llegó la tormenta, vuelos cancelados, carreteras inundadas y nuestro itinerario cuidadosamente planeado desmoronándose. Mi jefe, siempre calmado y controlado, manejó el caos con llamadas rápidas y decisiones firmes, mientras yo lo seguía tomando notas, reservando alternativas y fingiendo que no me dolían los pies ni me explotaba la cabeza. Ahora, de pie en ese vestíbulo mal iluminado, sentí como el cansancio finalmente me alcanzaba. Una sola habitación significaba cercanía, y la cercanía significaba conciencia de cada palabra, cada movimiento, cada límite no dicho. Frunció ligeramente el ceño ante mi respuesta, como si estuviera considerando discutir. No tienes que hacer eso, dijo, pasándose una mano por el cabello. Fue un gesto pequeño, pero lo humanizó de una forma que no estaba acostumbrada a ver. En la oficina era trajes impecables y lenguaje preciso, un hombre que parecía no necesitar descanso. Allí, bajo luces parpadeantes y el sonido constante de la lluvia, parecía alguien que llevaba demasiado peso desde hacía demasiado tiempo. Está bien, dije, tomando una de las llaves antes de que pudiera detenerme. De verdad. He dormido en lugares peores. Era cierto, aunque no mencioné que esas noches casi siempre habían sido a solas, no a pocos metros de alguien cuya opinión podía moldear todo mi futuro profesional. La habitación era modesta. Una sola cama con una colcha beige, un pequeño escritorio, un baño estrecho y un sofá que claramente había visto días mejores. La lámpara de la mesita emitía una luz cálida pero débil, apenas empujando las sombras hacia los rincones. Él dejó su maleta, se aflojó la corbata y exhaló lentamente, como si el día por fin le diera permiso para respirar. Yo me ocupé de acomodar mis cosas, colocando mi bolso cerca del sofá, reclamándolo sin hacer un espectáculo. Al principio hablamos de cosas prácticas, a qué hora tendríamos que salir por la mañana, si la tormenta volvería a retrasarnos, correos que tendrían que esperar hasta el amanecer. La conversación se sentía segura así, profesional y contenida. Aún así, había una corriente subterránea, una conciencia silenciosa de lo cerca que estábamos, de lo delgadas que parecían las paredes en ese espacio reducido. Cuando finalmente se acostó en la cama, aún vestido salvo por los zapatos, me miró. Si cambias de opinión, dijo, señalando vagamente, la cama es lo suficientemente grande. No era insinuante, solo honesto, pero aún así me apretó el pecho. Estoy bien, respondí, acomodándome en el sofá. Los cojines cedieron bajo mi peso, liberando un ligero olor a detergente viejo y tela gastada. Me estiré mirando el techo, donde una pequeña grieta atravesaba la pintura como una cicatriz fina. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente se negaba a desacelerar. Cada sonido parecía amplificado, la lluvia, el zumbido de la calefacción, el ritmo constante de su respiración cuando poco a poco se hizo más profunda. Allí, acostada, pensé en lo extraño que era que una sola frase, solo queda una habitación, pudiera cambiar la forma de toda una noche. En el trabajo, nos movíamos en líneas paralelas, cerca pero sin tocarnos, atados a roles y expectativas. Allí,
esas líneas se difuminaban, no porque lo quisiéramos, sino porque las circunstancias no respetaban la corrección ni los planes. Me pregunté si él también lo sentía, ese cambio sutil, o si ya se había quedado dormido, dejándome sola con mis pensamientos y el sonido de la lluvia. El sueño llegó lentamente, en fragmentos. Soñé con pasillos que no llevaban a ninguna parte, con puertas que se abrían a otras puertas, con conversaciones que se desvanecían antes de poder oírse. Cada vez que me movía, era plenamente consciente de dónde estaba, de quién estaba en la habitación conmigo. Y cada vez me decía que me relajara, que solo era una noche, solo un sofá, solo una incomodidad temporal. Sin embargo, en algún lugar profundo, sabía que noches así tenían la costumbre de quedarse, de dejar marcas que no se borraban tan fácilmente con la luz de la mañana. Parte 2. La electricidad se fue en algún momento después de la medianoche. En un instante la lámpara brillaba suavemente y al siguiente la habitación quedó sumida en una oscuridad tan completa que se sentía como estar bajo el agua. La calefacción se apagó con un suspiro y, por un latido, no hubo nada más que la lluvia y el sonido de mi propia respiración. Luego el generador de emergencia entró en funcionamiento, llenando el silencio con un zumbido bajo y mecánico. Me incorporé un poco, desorientada, con el corazón latiendo más rápido de lo debido. Parece que seguimos aquí, dijo mi jefe desde la cama, su voz más cercana de lo que esperaba, despojada de su autoridad habitual. Rió en voz baja, no esa risa pulida que usaba en reuniones, sino algo más suave, casi sorprendido. El sonido alivió la tensión en mi pecho. Supongo que la tormenta no recibió el memo sobre nuestro horario, respondí. Mis ojos ya se habían acostumbrado lo suficiente para distinguir su silueta, el contorno tenue de sus hombros contra el fondo más oscuro. En la penumbra, todo se sentía menos formal, menos definido. Ninguno de los dos volvió a dormirse de inmediato. Tal vez fue la interrupción, o tal vez fue la vulnerabilidad compartida del momento, pero la conversación apareció donde el silencio habría sido más fácil. Hablamos en voz baja, conscientes de las paredes delgadas, sobre el viaje, sobre cómo nada sale nunca exactamente según lo planeado. Desde allí, la charla derivó sin rumbo, libre de agendas o plazos. Me contó sobre su primer trabajo, sobre lo aterrorizado que estaba de fracasar, sobre cómo solía quedarse hasta tarde todas las noches solo para demostrar que pertenecía allí. Escuché, sorprendida por la honestidad, por lo diferente que sonaba sin la armadura del profesionalismo. Me encontré respondiendo de la misma manera, compartiendo cosas que normalmente mantenía guardadas, como a veces me sentía invisible en el trabajo, como temía que la competencia no fuera suficiente, que necesitara hacer algo más para que me notaran. La oscuridad lo hacía más fácil. Sin contacto visual, sin las señales que normalmente dictaban cómo interactuábamos, las palabras fluían con más libertad. No había juicio en sus respuestas, solo comprensión, y eso me inquietó más de lo que jamás lo habría hecho la indiferencia. Una cosa es trabajar para alguien, otra muy distinta es darse cuenta de que te ve. En algún momento, la lluvia se suavizó, su golpeteo frenético convirtiéndose en un murmullo gentil. La tormenta afuera estaba pasando, dejando atrás esa calma reflexiva que sigue al caos. Me recosté de nuevo en el sofá, sintiendo como la rigidez de mis hombros cedía a medida que el cansancio finalmente cobraba su precio. El sofá seguía siendo estrecho, seguía siendo imperfecto, pero ya no se sentía como un sacrificio. Se sentía como una elección. Gracias, dijo de repente, las palabras flotando en el aire entre nosotros. Por ser flexible esta noche. Había más que no dijo, y de alguna manera eso hacía que la gratitud se sintiera más profunda. Tú harías lo mismo, respondí, y lo dije en serio. En ese momento, la jerarquía que definía nuestros días parecía menos importante que el simple hecho de que éramos dos personas atravesando juntas una situación inesperada. El sueño, cuando llegó, fue más profundo esta vez. Soñé menos y descansé más. Cuando la luz de la mañana finalmente se filtró por las cortinas, pálida y tímida,
desperté con una sensación de claridad silenciosa. La habitación volvía a verse ordinaria a la luz del día, la magia de la noche